hermanos, por favor, en Gálatas, en el capítulo 2, Gálatas capítulo 2. No voy a leer el versículo todavía, no les voy a decir qué versículo, pero ahí póngalo en Gálatas capítulo 2. Un momentito, vamos a leer ese verso. El tema, hermanos, el título de este mensaje. Y este mensaje, hermanos, me lo dio el Señor precisamente, yo creo que fue el martes que yo estaba ahí enfermo todavía, pero el Señor estuvo conmigo, me hablaba y yo leía y estaba en oración. El Señor me dio este verso me lo dio para mí, yo lo quiero compartir con ustedes. Vivir para servir en el gozo del Señor. Ese es el título. Vivir. Vivimos, ¿verdad? Amén. Vivimos. Somos del Señor. Digo, si tú le diste tu vida a Cristo, le perteneces a Cristo. Vive para servir al Señor con gozo. Que no sea una carga para ti, que no sea una carga para nosotros, que no sea algo impuesto por un hombre, por una religión, por una denominación, que sea algo que Dios lo pone en tu corazón. Pero hay una clave, y eso es lo que voy a estar compartiendo con ustedes, hay una clave, ¿cómo podemos servir gozo? Porque, hermanos, mira, por ejemplo, puedo enseñar, hermano, hay que servir al Señor, ¿verdad que sí hay que servir al Señor? Sí. Y bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y hay que hacer, y a veces las personas lo andan haciendo, pero forzado. Yo me acuerdo, hermanos, lo vivimos cuando salíamos a evangelizar, y yo sentía como que algunas personas lo andaban haciendo de compromiso, a la fuerza, por fuerza, no por el gozo de ir a compartir la palabra de Dios. Eso tiene que nacer en el corazón de la persona. Pero entonces vamos a decir, bueno, si este no le nace, pues entonces que no lo haga. Tenemos que hacerlo. Pero ¿cómo es que puede motivarse eso? ¿Cómo puede activarse ese deseo, ese sentir de servirle al Señor con gozo? ¿Verdad que sí, hermano? Qué maravilloso es cuando uno anda haciendo las cosas para el Señor Jesucristo y te gozas, andas gozándote porque lo andas haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No porque la religión, denominación o el pastor o el líder te está presionando. Y bueno, y mire, esas personas que lo hacen por presión tienen su mirada puesta en ese hombre. Tienen su mirada puesta en ese hombre, y cuando ese hombre cae o peca, esas personas también se van de buches y caen, porque tenían puesta su esperanza, su mirada en un hombre. No, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo, y que sea Él el que nos motive, que sea el que nos guíe a hacer las cosas. Entonces ese es el punto, hermanos, para poder, la clave para vivir una vida plena en el Espíritu Santo, en el gozo y en la paz de Cristo, en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hay que servir con gozo al Señor. Servir con gozo a nuestro Señor Jesucristo. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Yo quiero que tú te preguntes a ti mismo. ¿Eres un hijo? ¿Una hija? Porque si no eres hijo, no eres hija, tienes que comenzar por ahí. Quiero ser hijo. Y eso solamente se puede tener a través del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento se obtiene cuando uno se arrepiente de sus pecados, convencido por el Espíritu Santo. Señor, perdona. Yo conozco que es lo malo. Por favor, perdóname, sálvame, no me quiero ir al infierno. Y aceptas al Señor Jesucristo como el Señor de tu vida. Mira, Señor de tu vida.
entonces vienes a ser hijo o hija. Entonces, si tu respuesta es sí, ahora vamos a sacar la clave del versículo, la clave para servir al Señor con gozo. Ahí estamos en Gálatas, ¿verdad? Y vamos a ver el versículo 20. Versículo 20. Y ese versículo 20 comienza diciendo con Cristo. Hermanos, con Cristo. No es con la religión, no es con la denominación, no es con el líder, con el pastor, quien sea. Con Cristo. El apóstol Pablo dice con Cristo, no es una religión. Si usted es un hijo o una hija, Dios está en Cristo. Está en Cristo. Y Cristo está en nosotros. Ahora, luego el apóstol dice, estoy juntamente, o sea, junto con Cristo, crucificado, está amaniatado, clavado con Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero lo está diciendo para que nosotros meditemos, pensemos y decimos y digamos, Señor, creo que yo no estoy ahí, no estoy así. ¿Qué está pasando conmigo, Señor? A ver. ¿Soy hijo o no soy hijo? Si soy hijo, ¿por qué yo pongo mi mirada en otras cosas y no en Cristo? ¿Por qué yo no estoy crucificado con Cristo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque dice aquí está crucificado. Y una persona crucificada, imagínense cuando estaba Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué podía hacer ahí? ¿Qué podía hacer, hermanos? ¿Sabe qué es lo que estaba pasando con él? Estaba sufriendo. Las heridas, los golpes, los clavos, todo aquello. Y el apóstol Pablo dice, ahí estoy yo contigo, Señor. Ahí estoy yo contigo. Y el apóstol Pablo lo demostró a través de las escrituras, a través de su obra, de lo que hacía, demostró que él estaba crucificado con Cristo. Dice el apóstol Pablo, decía que mi vida sea derramada en libación. ¿Para qué? Para el servicio, para ganar muchas almas. Para alguien así, hermanos, ya no puede hacer nada, solo soportar el dolor de la cruz, de las heridas. Y otra cosa, las burlas. ¿Se acuerdan ustedes que se burlaban del Señor Jesucristo? Burlas. Y mire, hermano, cuando uno está con Cristo va a haber burlas, va a haber menosprecios, va a haber desprecios. ¿Y qué fue lo que dijo Cristo? Padre, perdónalos, que no saben qué hacen. Va a haber menosprecios, pero siempre llevando el testimonio. Siempre llevando el testimonio de la palabra de Dios. Luego declara el apóstol Pablo, versículo 20. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Y ya no vivo yo. Ya no vivo. Entonces, hermanos, si ya no vivo yo, o sea, un cuerpo muerto, ¿qué le duele? Ahorita que el hermano Ramiro estaba hablando de la escuela dominical, me dije, el hermano Ramiro lo que está diciendo, ¿verdad? Porque yo también he estado pensando mucho en esto. ¿Qué le duele? Nada, no se ofende. Usted le puede decir ahí hasta que de qué se va a morir. Ya está muerto. No se va a ofender. ¿Por qué usted cree que esos de crimen organizado, hermanos, no quieren que las personas se mueren? Porque quieren torturarlos. Quieren mantenerlos vivos y si se desmaya lo tratan de despertar, y despiértalo, déjalo que despierte para poder darle otra torturada. Porque a un cuerpo muerto ya no le pueden hacer nada. Ahora, el alma, lo entendemos perfectamente bien, se va con el Señor o se va al infierno, pero ese cuerpo está muerto y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ya no
vivo yo. Hermano, cuando uno está enfermo, uno se da cuenta quién te ama, quién te aprecia y quién no le importas. Algunas personas podrían haber dicho, llegar el domingo y el pastor no está enfermo todavía, no, ya se murió. ¿Cómo que se murió? ¿Y ahora quién va a predicar? ¿Quién va a ser el pastor? Pues el hermano Ramiro, yo creo, quién sabe, a ver, hay que buscar a alguien, ¿verdad? Pero se murió. ¿Cómo se murió? Ah, caray, a veces ni cuenta. Ni cuenta. Y hermano, como dijo el Señor, ¿acaso creen que estoy dormido? Uno se da cuenta. Pero el Señor dice, tú ya no vives. Ya no vivo yo. Y entonces, hermanos, si ya no vivo yo, entonces ya no me importan los demás. El apóstol Pablo sigue diciendo, es lo que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Interesante, ¿verdad? Amén. O sea, en otras palabras, no te preocupes por ti. El muerto, hermano, mire, ¿usted cree que un muerto se va a ofender porque no fue al velorio? No. Lo tienen en la caja y si usted no va al velorio no se ofende. No se ofende. Pero, hermano, nosotros en Cristo no debemos de preocuparnos por nosotros, debemos de preocuparnos por. ¿Estoy en lo cierto? Cierto. Dice la palabra de Dios que debemos de ver a los demás como a superiores a nosotros mismos. Pero nosotros somos dados a pensar que si aquel me dio, que si aquel me hizo, que si aquel se me atendió, si no me atendió, si aquel hizo algo bueno para mí, si no lo hizo, eso es carne, hermano. Eso es pura carnalidad. Pura carnalidad, hermano. El Señor Jesucristo dice, tú ya no vives. Ahora, por eso hice la pregunta en un principio, ¿eres hijo, eres hija de Dios? Y eres hijo, hija de Dios, tú ya le diste tu vida a Cristo. Tú estás en Cristo, Cristo está en ti, Cristo es lo más importante en tu vida y ya no vives tú, ya no vivas para ti, vive para Cristo. Y cuando vivimos para Cristo, nos va a importar más las demás personas que aún nosotros mismos. Y cuando sintamos que nosotros nos importamos más, es carne. ¿Cierto? Es carne. Y tenemos que decir, Señor, perdóname, ayúdame. Y ¿sabes qué? Esas personas que no se preocupan por ti y que tú te das cuenta, claro, ora por ellos. Ora por ellos. Dios tenga misericordia de ellos porque andan en la carne. Y tú te das cuenta y tú también comienzas a andar en la carne, ¿verdad? Pero Señor, por favor, perdóname y ten misericordia de esas personas. Porque esas personas necesitan de tus oraciones, de tu oración, de mi oración, de la. ¿Cierto? Entonces eso es bien importante, hermano. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, pero más vive Cristo en mí, vive Cristo en mí, en mí. O sea, aquí el apóstol Pablo pasa a otro nivel, porque a un muerto, como dije, no le importa nada ni nadie. El cuerpo muerto no le importa ya a sí mismo, no le importa a los demás, ¿cierto? ¿Es cierto, hermanos? Cierto. No le importa. Como decía el hermano Ramiro, levántate, te doy $1,000,000, pues no se levantó. Y le puedes ofrecer 10, le puedes ofrecer todo el dinero del mundo y no se va a levantar, no se levanta. No le importa el dinero, no le importa a él, no le importa a los demás, no le importa a nadie, pero nosotros como cristianos no es así, es diferente, es otro nivel. A nosotros sí nos importan las demás personas. Debe de importarnos las demás personas.
Al apóstol Pablo le importaban las almas perdidas. Pero dijo, ya no vivo. Y vivía para rescatar aquellas almas perdidas de acuerdo a como Dios lo guiaba. El poder del Espíritu Santo. Y a Él dándole toda la honra y toda la gloria. No para Él ni para nadie más, sino para el Señor Jesucristo la honra y la gloria, hermano. Por eso Él se esforzaba para que aquellas personas alcanzaran la salvación, porque fíjate lo que sigue diciendo. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, el apóstol Pablo continuaba teniendo carne, ¿verdad? Igual que tú, igual que yo. Pero dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe de Jesucristo, del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, ahí está la clave, ahí está la llave. No te ofendas, no te hieras por lo que te hacen, por lo que no te hacen, por las cosas de las demás personas, si te vieron, si te saludaron, si te textearon, si no te textearon, si se preocuparon por ti, si no se preocuparon por ti. ¿Sabes qué? Eso es un aviso, una alarma de que aquella persona tiene un problema. Amén. Ora por esa persona. Sea tu cónyuge, sea tu hijo, tu hija, sea un hermano en Cristo, sea un amigo, una amistad, quien sea, no importa. Si tú no le importas a esa persona necesita de tus oraciones. Necesita de tus oraciones. En lugar de nosotros estarnos quejando, ay, me hicieron, no me hicieron, ay. Eso es pura carne. La palabra de Dios nos enseña claramente que lo que vivimos en la carne, ahora tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios. Si la fe, hermanos, ¿qué no hace la fe? Por la fe, aquellas personas estuvieron dispuestas a ser despojados de todo, a ser atormentados, a sufrir, a morir. Mira el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, muy importante. Por esa razón, el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo. Sed imitadores de mí, así como yo, Cristo. Porque a Cristo no le importó todo el sufrimiento que pasó por amor a cada uno de nosotros. Vamos a, por favor, a Primera de Pedro, hermano, capítulo 2. En el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, hablando de los sufrimientos. Te fijas en el verso 20, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Luego dice, pues para esto fuisteis llamados. Ahora, ¿cuál es la clave para poder soportar, tolerar estas cosas? Señor, ayúdame a que no me importe. Si me hacen bueno, me hacen mal, Señor, por favor. Si no le importo, porque si tú estás bien con Dios, sabes ya para dónde vas, ¿verdad? Y tú sabes que tienes la bendición del Señor. Pero aquella persona, si tú te das cuenta que no está haciendo lo correcto, está en problemas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros?
Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Orar por eso. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué, hermanos? Ejemplo. Dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Vuelvo y pregunto, ¿eres hijo? ¿Eres hija de Dios? Ya no vivas para. Si nosotros dejamos de vivir para nosotros mismos, hermanos, vamos a servir al Señor con gozo. Amén. Porque no va a haber nada que me robe la paz, que me robe la bendición, no va a haber nada que me robe el gozo. Porque mira, cuando vienen esos pensamientos, si tú estás gozoso, estás tranquilo, estás contento, tienes paz, tienes gozo, y vienen los pensamientos y empieza a robarte esa bendición, robarte el gozo. Y si no somos sabios, nos enredamos. Ah, sí, sí, es cierto. Oh, qué bárbaro. Empiezas a envolverte en eso. Haz de cuenta la serpiente cuando agarra su presa y la empieza a envolver así. Así te envuelven o me envuelven o nos envuelven esos pensamientos que van jalando. Perdiste la bendición, pierdes la paz, pierdes el gozo. Y en lugar de ver todo lo bueno que había, te pones a enfocarte en una pequeña cosa que no es bueno. Y en lugar de darnos cuenta y dar gracias a Dios por aquellas personas y orar por esta, te envuelves en ese problema. Y pierdes, escúchame, pierdes la bendición del Señor. Y entonces, hermanos, vamos a servir al Señor, no, ¿para qué? ¿Para qué? Mira aquí, mira allá. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué? No vale la pena. Pero cuando tú eso no te afecta, más bien oras por eso, tú andas sirviendo con gozo. Aquellas personas, Dios tenga misericordia de estas personas, pero tú vas a seguir adelante sirviendo al Señor con gozo. Con gozo. En la enfermedad, en la tribulación, en la escasez y en cualquier cosa le sirves con gozo al Señor. Porque tu mirada está puesta en Cristo. Ya no vives tú, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Lo que vives en esta carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo, el cual te amó. Amén. Y se entregó a sí mismo por ti, por mí, para morir, para ser torturados, para ser despreciados, para ser golpeados, para que no vayamos. Para que vivamos una vida victoriosa, hermano. Una vida con gozo, sirviéndole, porque hay mucha necesidad afuera. Mucha necesidad, aún en nuestros propios familiares. Dios tenga misericordia de ellos. Sigo leyendo. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque ustedes, nosotros, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, ¿cierto? Ahora habéis vuelto, pastor, obispo, Jesucristo. Bendito sea nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Regresamos a Gálatas, hermanos, por favor. Gálatas continúa diciendo el versículo 20, dice, lo que ahora vivo en la fe, lo que vivo, perdón, hermano, dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso de se entregó, hermanos, pues
Hermanos, se pone uno a pensar, hermano. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía el tormento por el cual iba a pasar. Y plan que sabía, él sabía, no es que Dios determinó que así sucediera, sino que él sabía que el hombre iba a caer en pecado, iba a pecar y se iba a hacer el desastre, la corrupción, la perversidad, toda la perversión que iba a haber. Y porque ama a su creación, tenía que venir a salvarla. No quería nomás dejarla ahí. Podría haberlo dejado, pues, se maten, se destruyan, que sigan haciendo como hacen. Ya este mundo hubiera sido destruido con bombas atómicas y todo. El diablo ya nos hubiera hecho pedacitos. Pero el Señor, en su amor y en su misericordia, trazó ese plan de el Dios Todopoderoso, el único y solo Dios Todopoderoso, se manifestó ahí en esa célula, o como quiera llamar. María nació, ese bebé creció, predicó y fue a morir una muerte horrible, tenebrosa, tortuosa, en esa cruz del Calvario, después de que lo golpearon, derramó su sangre. Algo horrible, hermanos, era Dios, es Dios, Dios mismo, por amor a ti y a mí. Él podía haber dicho, no. Acuérdense que cuando estaba ahí en el Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, se haga como yo quiero, si no hágase tu voluntad. Padre dijo, no hay otra forma de cruzar, tienes que tomar esta copa, no hay otra manera. Sangre, sufrir, porque el pecado tuyo y el pecado mío, mi pecado y tu pecado, ha ofendido demasiado a Dios. Lo ha ofendido demasiado. Tu pecado y mi pecado ha ofendido demasiado a Dios. Y Dios tenía que descargar su ira en alguien. Y la descargó en el Señor Jesús. La descargó en el mismo Hijo de Dios, en el mismo Dios encarnado ahí en esos latigazos, en esos golpes, en esa cruz, para que tú y yo podamos disfrutar de la salvación. Valora la salvación, valora lo que Dios ha hecho por ti, el cual me amó y se entregó voluntariamente, nadie lo obligó. Él la puso por su propia voluntad a sí mismo, dice el apóstol Pablo, por mí, dice, lo hace personal, por mí. Y nosotros debemos de hacerlo personal. Jesucristo se entregó por mí, se entregó por ti, por cada uno de nosotros, por amor, para que esa ira de Dios no caiga en ti, no caiga en mí, cayó en Jesucristo. La ira de Dios, porque fíjate en Juan 3:36 dice que el que rehúsa creer a Jesucristo, la ira de Dios está sobre de él. Y si no se arrepiente, si no viene a Cristo, la ira de Dios va a caer sobre él, va a ir al infierno, va a ser juzgado en el trono blanco. Eso va a ser horrible, un juicio terrible, y luego va a ser lanzado al lago de fuego, porque la ira de Dios caerá sobre esas personas que rehúsan creerle al Señor Jesucristo. Pero no tiene que ser así. Sencillo decir, Señor, amén. Conozco que soy un pecador, he fallado, que he hecho lo malo y que Jesucristo es el único medio para acepto ese sacrificio, acepto mi corazón, lo acepto como mi Señor, como mi Salvador. Continúa diciendo el apóstol Pablo en verso 21, no desecho gracia de Dios. Si por la ley fuese la justicia, entonces
más vio Cristo. O sea, no es por obras, no es por caminar hincado 1 kilómetro, sangrando las rodillas y todas esas cosas, no es por nada de eso. Amén. Ven a Cristo, solamente venir a Cristo. Ve más eso. Yes. Pero si la persona rehúsa creer en el Señor Jesucristo, peor será la ira de Dios, porque no le importó el sacrificio de su Hijo amado Jesús. Todo el tormento que Él sufrió por la salvación de esas personas, si lo rechazan o menosprecian, peor será la ira. El pecado, del pecado que estuvieron viviendo, cometiendo, y el pecado imperdonable de rechazar la voz del Espíritu Santo, que Jesucristo es el único medio para ir al cielo, porque no hay otro camino, no hay otro camino, no hay otro medio. Así que la clave para servir con gozo al Señor Jesucristo, ya no vivas para ti, vive Cristo. Vive para Cristo, porque Él me amó, nos amó, y no nos resta más que decir gracias. Gracias, Señor Jesús. Podrás tú venir al altar para decirle, Señor, no quiero ya seguir viviendo para mí, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. Quiero vivir para Cristo. Quiero que me importen mis hermanos, no yo. Que ya no me importe a mí mismo, que me importen mis hermanos. Me importe sobre todo tú, Señor, la obra tuya, que tú seas quien guíes mi vida. Padre, venimos, Señor, a pedirle perdón todos estos años que hemos vivido para nosotros mismos. Padre, queremos tomar en serio esta entrega absoluta hacia usted, Señor. Señor, aquí está nuestra vida, aquí está mi vida, aquí están los hermanos, Señor. Ya no queremos vivir para nosotros, Señor. Ya no queremos vivir una vida egocéntrica. Padre, queremos vivir para usted, para el Señor Jesucristo, para poder servirle con gozo. Sabemos, Señor, entendemos, hay muchas otras responsabilidades, pero si somos guiados por usted, Señor, todo va a ir saliendo perfectamente bien, Señor. No hay cosa más hermosa, cosa más perfecta y más bella, que sea el Espíritu Santo que guíe nuestras vidas, Señor. Padre, por favor, recuérdanos siempre esto, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para Jesucristo. Te lo pido todo en el precioso nombre de nuestro Señor. Que Dios los bendiga, hermanos.